funciones de la Gerencia de Políticas de Género, Resguardo, Respeto y Convivencia Laboral son bastante amplias y tienen que ver con generar e incorporar la perspectiva de género y diversidad en las regulaciones de las entidades financieras, pero también generar e impulsar políticas internas, institucionales, en materia de género y diversidad. En ese sentido, estamos avanzando en dos ejes. Por un lado, estamos analizando, revisando las normativas y los textos ordenados del Banco Central para poder incorporar una mirada de género y diversidad a toda esa normativa. Ya hemos avanzado en algunos aspectos en ese sentido. Y por el otro lado, tenemos una vasta tarea interna de desarrollar políticas que den cuenta de estas temáticas al interior del Banco Central. La gerencia tiene una corta vida, recién empezó a gestionar a fines de mayo y en este tiempo hemos impulsado capacitaciones en lenguaje inclusivo, en masculinidades, en teletrabajo y violencias, en violencia política, que es un tema que no se trama tanto y que hace también a las violencias que se tramitan en los ámbitos laborales. Y también estamos ya lanzando en breve el programa de la Ley Micaela para implementar en todo el banco y estamos desarrollando nuestro propio protocolo de abordajes de violencia. La gerencia tiene que dar cuenta y tiene también como función tener que implementar toda la normativa y los programas que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, así que también estamos teniendo algunas políticas vinculadas a generar un ámbito de trabajo más igualitario y más balanceado en todos los diferentes puestos funcionales, y en ese sentido hemos lanzado el programa Igualar, o nos hemos sumado al programa Igualar del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, con una primera acción que tiene que ver con recopilar tesis, manuscritos, trabajos de las trabajadoras mujeres y LGTB del Banco Central para poder visibilizarlas y poder alentarlas a la presentación de concursos. Bueno, la tarea que estamos realizando es bastante amplia y bastante vasta. Toda nuestra política alcanza las entidades financieras, no solo las que son formalmente políticas de regulación, sino también aquellas que generamos como políticas internas para el Banco Central. En términos normativos, hemos sacado comunicaciones que tienen carácter de obligatorio, pero también otras que tienen carácter de buena práctica, que las entendemos como políticas escalables para que con el tiempo puedan lograr ese carácter de obligatoriedad. Y por otro lado, la experiencia nos está dando cuenta de que aquellas políticas institucionales que promovemos tienen un impacto también en las entidades financieras porque las toman como ejemplo, como para poder gestionar sus propias políticas internas. Un buen ejemplo de esto es la comunicación que sacamos, la política que sacamos sobre lenguaje inclusivo, que si bien era una política interna de aplicación solo en el ámbito del Banco Central, fue tomada por diferentes bancos públicos para poder implementar la incorporación del lenguaje inclusivo en sus propias instituciones. Así que no solo lo que sacamos formalmente como comunicaciones y como regulación, sino también aquellas políticas que nos damos internas alcanzan y tienen un impacto en el sistema financiero en términos generales. ¿Cómo sería? La comunicación A7100 es una de esas normativas que veníamos diciendo tienen carácter de buena práctica. Lo que plantea es una política de rebalanceo de género que la pensamos alertadas por el gran desbalanceo de género que existe en las entidades financieras, sobre todo en la alta gerencia y en los directorios. En los directorios hay un 81% de varones directores en la banca pública y privada y un 75% de varones en las altas gerencias. Entonces, como un primer paso para poder generar un ámbito más igualitario, más equitativo y con más representación de mujeres y personas LGTB, pensamos esta comunicación que
plantea básicamente la incorporación paulatina de mujeres y personas LGTB a la alta gerencia y a los directorios. Pero no solamente, digamos, la comunicación A7100 es una política de rebalanceo de género, sino que es una política que se podría decir que es integral en materia de género y diversidad, porque plantea la conformación de áreas de género, plantea también, recomienda fuertemente la capacitación en género y en violencia de género y alienta a una política de recursos humanos y de incorporación de trabajadoras y trabajadores diversa. Y cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de diversidad en términos de orientaciones sexuales o de vivencias de la identidad, sino que estamos hablando de diversidad también en términos de origen geográfico, extractos socioeconómicos, etnias, razas, etc. Entonces, en ese sentido, la comunicación A7100 es un primer piso para poder, y es una herramienta sobre todo para que las entidades financieras puedan generar sus propias políticas internas en materia de género y diversidad. También hemos sacado, pero con carácter obligatorio, creo que es muy importante marcarlo, que hemos promulgado una norma que regula la publicidad en las entidades financieras públicas y privadas, que tiene como fin ponerle un límite a la violencia simbólica que muchas veces se transita y que se tramita a través de la publicidad de los bancos, que refuerzan ciertos estereotipos de género y que generan una fuerte violencia simbólica para personas mujeres y LGTB. Y esa sí tiene carácter, es una norma que tiene carácter obligatorio, que no solo pone un límite a la violencia simbólica y mediática, sino también promueve la difusión de imágenes de personas LGTB para generar una sociedad mucho más inclusiva y más diversa. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin A lo que hace específicamente las funciones del área, hay un vínculo ineludible entre las entidades financieras, el Banco Central como ente regulador y nuestro sindicato, sobre todo en lo que hace a la generación de protocolos y a la implementación de la ley Micaela, más allá de que claramente nuestros sindicatos tienen intereses mucho más amplios y que también interceptan y vinculan a estas tres partes en la vida y las luchas del sindicato. Nosotras particularmente estamos articulando con las entidades financieras y claramente con el sindicato es en lo que hace a la generación del protocolo interno de abordaje de violencias y a la implementación de la ley Micaela como base para pensar luego otras políticas institucionales que afectan la vida de las y los trabajadores y que deben ser ineludiblemente puestas en vínculos y consensuadas con las y los representantes de los trabajadores, tal cual, digamos, lo plantea la reciente ratificada Convención 190 de Violencia y Acoso en el Trabajo de la OIT. la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos. Nosotras esperamos que sea un piso, una base para empezar a entramar a las entidades financieras en las políticas de género y diversidad. Creemos que no van a generar un cambio automático e inmediato, pero sí van a permitir empezar a transitar y a tramar sentidos en el sistema financiero con respecto a estas temáticas. Pensemos que el Banco Central en 85 años de vida institucional nunca tuvo un área específica de género, que recién ahora se empiezan a revisar las normativas con perspectiva de género y diversidad y entonces apostamos a que estos primeros pasos que estamos dando en términos normativos se vayan consolidando conforme y acompañando el cambio cultural al cual apostamos. Yo me pregunto